Bueno, pues prácticamente estamos en época de comuniones y este año, aunque también un pelín especial, pero las comuniones se van a celebrar, claro que sí. Y bueno, pues hay alguien que se ha puesto en contacto conmigo en privado para decirme, oye, esa receta de los rizos o cañas extremeños, ¿por qué no la haces? La tengo por ahí, pero no en vídeo. Así que esta es la oportunidad para hacerla este fin de semana, y dedicada a ella. Carmen, va para ti y para todos los que me seguís pues a través de Facebook, a través de Instagram y a través de mi canal de YouTube. Suscribiros si os gusta la receta y os espero a todos allí. Comenzamos. Ingredientes para esta receta: un vaso de aceite de oliva, un vaso de vino blanco, harina la que admita, azúcar al gusto, una cucharada de anís en grano, piel de naranja o limón y aceite de girasol para freír. Bueno, pues aquí tengo todos los ingredientes, como veis, preparados. El azúcar al gusto, a quien le guste más dulce, y a quien no, pues un poquito menos. La piel de naranja porque no tenía limón, pero que nunca un ingrediente sea el motivo para no hacer una receta. Siempre hay alternativas. Las cañas, me encantan estas cañas, son de campo, naturales, pero en el mercado podéis utilizarlas pues de acero inoxidable o algunos canutillos que venden para este tipo de cosas. El aceite, en este caso, aceite de oliva, ¿vale? Para hacer la masa. Y me encantan este tipo de sartenes donde se hacía antiguamente pues los guisos, los típicos dulces extremeños. Bueno, pues aquí en este aceite de oliva vamos a poner la piel de naranja, vamos a darle un poquito de vuelta hasta que vaya tomando color, y cuando esté bien fritita la retiramos. Esto es para que el aceite coja un sabor, pues bueno, pues ya ves, el aroma a naranja o a limón o a lo que tengáis. Ahora vamos a dejar enfriar el aceite en una cazuela aparte y añadimos el vaso de vino blanco. Añadimos azúcar, esto ya va al gusto, Hay gente que incluso echa nada porque luego va envuelto también en azúcar, entonces a mí sí me gusta echar un poquito. Y luego pues una buena cucharada de anís. Me gusta muchísimo el sabor anís en este dulce, así que yo he hecho una cucharadita bastante generosa, pero bueno, también esto va un poco al gusto. Es el momento de ir añadiendo la harina, ¿vale? Y ir moviendo para que se vaya mezclando pues todos los ingredientes. Debe quedar una masa pues consistente. Intentar cuando veáis que no se pega mucho en los dedos, pues será el momento en que ya esté lista para extender y hacer los canutillos. De momento vamos añadiendo en la cazuela, vamos dando vueltas, que se mezcle todo muy bien hasta conseguir pues eso, una masa, como digo, consistente. Bueno, cuando veamos que ya la masa prácticamente no se pega en los dedos, que podamos seguir amasando en la encimera, pues echamos un poquito de harina y volcamos ahí el bolo de masa. No hace falta amasar mucho, simplemente pues eso, conseguir que los ingredientes se mezclen y que podamos un poco manipular luego con el rodillo, ¿vale? Bueno, pues ya veis que podemos ya manipular la masa en condiciones, y con el rodillo pues ahora ya lo que podemos hacer es ir extendiendo bien, conseguir una masa bien extendida, que no sea muy gordita. Yo creo que con medio centímetro, incluso menos, es suficiente, pero también va un poco al gusto. Y a continuación cogemos los canutillos y vamos enrollando. ¿Veis qué graciosos? Esto es una fotografía digna de hacer. Aquí estamos con dulces típicos extremeños, disfrutando de la cocina y disfrutando de la gastronomía. Y aquí tenemos el aceite, que en este caso para freír he puesto de girasol, como os decía al principio, ¿vale? Porque ya la masa lleva aceite de oliva, para que no quede demasiado fuerte. Y aquí vamos a dejar pues que se doren bien. A mí me gustan bien doraditos porque luego la masa queda muy crujiente. Bueno, pues cuando estén doraditos, como veis, hay que sacar los canutillos, que salen con muchísima facilidad una vez que ya la masa se desprende de ellos. Dejamos que se acaben de dorar y retiramos a una bandeja con papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Aún calientes es cuando tenemos que envolverlos en azúcar y ya están listos para servir.
Bueno, ¿qué os ha parecido? Fácil, ¿verdad? Y están riquísimos, así que os invito a probar y hacerla cuanto antes. Y sobre todo, bueno, pues a estas personas que tienen esos eventos ahora especiales en su casa muy íntimos, pues que hagáis este tipo de dulce casero, que no se pierdan nuestras costumbres y nuestras tradiciones, porque además están buenísimos. Os espero en una próxima receta aquí en las redes sociales. ¡Chao!